Bueno, una vez más, muy buenas tardes y feliz sábado. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las reglas que Dios nos dio para poder comprender su palabra. Y ya estamos en la cuarta parte. Puede ser que sea la última, pero si no, como habíamos dicho, vamos a ir lentamente asegurando que comprendemos estas reglas muy importantes. Ok, entonces ya estamos en la regla número 9. En esa habíamos quedado. Entonces dice la regla, las parábolas se utilizan como comparaciones. Es una comparación para ilustrar los temas. No sé si lo puse bien. Los o las. Los temas, ¿verdad? Y deben ser explicadas de la misma manera como se explican las figuras por el tema y la Biblia. ¿Ok? Entonces, si entendemos la regla, dice, la parte que tenemos que entender aquí es que las parábolas, y ya sabemos cuáles son las parábolas, ¿verdad? Las que habló Jesús, las que están en los proverbios, las que están en diferentes partes de la Biblia, encontramos parábolas. Esas parábolas se tienen que utilizar como comparaciones. Entonces se compara a algo que se refiere a alguna enseñanza bíblica. ¿Ok? Eso es lo que nos está dando a entender las comparaciones. ¿Qué son las comparaciones? Para ilustrar los temas o um, lo que estamos tratando de aprender. Algún tema sería acerca del sábado, ¿verdad? Es un tema que podemos estudiar, pero para entender el tema tenemos que buscarlo a través de las uh, parábolas. Um, Vamos a poner otro ejemplo para poder entender más bien una parábola que está en la Biblia acerca de las 10 vírgenes. Es para nosotros eso va a ser una de las parábolas más usadas, uh, más populares o conocidas. Sabemos que adentro de esta parábola es una comparación dándonos saber algo en cuanto a la enseñanza bíblica profético. ¿Okay? Profético. Las vírgenes son símbolo o una comparación de algo. Si sabemos qué son las vírgenes en Mateo 25, las vírgenes lo habíamos mencionado aquí el otro día, ¿verdad? Cuando se habló acerca de los 144,000 vírgenes en la Biblia, hablando de una mujer, representa a la iglesia. Entonces son 10 vírgenes, 10 iglesias, este, que representan a personas que son creyentes. ¿Por qué son creyentes? Porque tienen lámparas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, si estamos viendo cómo hay estas comparaciones, las vírgenes son una comparación, son la iglesia, la lámpara también es una comparación, es la palabra de Dios, el aceite siendo el Espíritu Santo, simboliza eso, ¿verdad? Entonces, las comparaciones son para ilustrar los temas.
¿ok? El tema en cuanto a Mateo 25, las 10 vírgenes, nos habla acerca de un casamiento, ¿verdad? Pues para conocer ese casamiento tendríamos que ir a las profecías que hablan acerca de ese casamiento o esa boda, ¿ok? Pero sí estamos entendiendo algo acerca de la parábola, ¿verdad? Y que nos da un tema central para enseñarnos. Y ahora dice, y deben ser explicadas de la misma manera como se explican las figuras. Las otras figuras que hemos visto también en Daniel capítulo 2, la estatua, las bestias, ¿de qué manera se explican? A través de la misma Biblia. La Biblia nos dice qué representan, ¿recuerdan? Entonces, de esa misma manera es como nos damos cuenta acerca de las parábolas. La Biblia misma se explica, ¿ok? De la misma manera. Muy bien, ya sabemos lo que representa, ¿verdad? A menos que alguien tiene una pregunta. Vamos a seguir a las pruebas. Y esta es la única prueba. En Marcos 4:13 dice, les dijo, no entendéis, es Jesús que está hablando a sus discípulos, dice, no entendéis esta parábola, y le puse ahí figura, ¿verdad? Porque la parábola se entiende como si fuera una figura. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús dio esta parábola para que a través de esta parábola podamos entender algo acerca de los demás, porque esta va explicando las demás. Y creo que esta fue la del buen sembrador que iba sembrando la semilla, ¿verdad? En diferentes partes del camino y de entre los pedregales, entre ¿cómo se dicen? Las espinas, ¿verdad? Y luego también en buena tierra, dice. Ese, esa parábola es fundamental para entender los demás, ¿verdad? Por eso les dijo eso, ¿verdad? Pero bueno, para entender las parábolas, las tenemos que entender como si fueran una figura. Eso es lo que nos da a entender este verso. A través de las parábolas nos explican otras, porque Jesús las estaba acomodando de manera que una explicaba a otra. ¿Sí me explico? Bien. Regla número 10 dice, a veces las figuras, que ya sabemos lo que son las figuras, dice, tienen dos o más significados diferentes. Como día se utiliza en un sentido figurativo para representar tres periodos diferentes de tiempo. ¿Sí entendemos? A veces las figuras tienen dos o más significados diferentes. ¿Ok? Una misma figura puede tener más de un significado. En este caso nos está dando la figura del tiempo, ¿verdad? Para representar tres periodos diferentes de tiempo. O día, perdón, el día. Eso puede representar, y ahorita lo vamos a ver, eh, puede representar tres diferentes tiempos. Aquí abajo nos dice la primera, indefinida, la segunda, definida, un día por año, esa ya la vimos, ¿verdad? En la profecía vemos que un día en la profecía representa un año. Día por 1000 años. Eso está en Pedro también, lo vimos, aquí está, mira. Que un día para Dios representa 1000 años. ¿Ok? Si se pone en la construcción justo, armonizará con la Biblia y tendrá bueno sentido. De lo contrario, no lo hará.
¿Ok? Entonces tenemos que reconocer que la Biblia habla de estas tres figuras en cuanto al día. Vamos a verlo aquí, Eclesiastés 7, 14. Esta es la indefinida. ¿Sí sabemos la diferencia entre definida e indefinida? Indefinida sería que no está hablando de un tiempo exacto. Así como No definida. que no está definida. No hay una fecha. Sí, no está hablando de un tiempo Ajá, no hay exacto. una fecha escrita, como No. se dice. Ujú, O sea, que puede ser cualquier día. ujú. En este caso, bueno, aquí vamos a leerlo. Eclesiastés 7:14 dice, gózate en el día, ahí está el día, de prosperidad. Pero en el día, otra vez, de adversidad, considera, Dios también hizo esto delante de lo otro, para que el hombre no descubra nada después de él. Entonces aquí el día no está hablando de un día exacto, está hablando de un espacio de tiempo donde tú tienes prosperidad. No está hablando de que si es un día, una semana, un año. De eso no está hablando. Está hablando de una forma general. ¿Verdad? En el día de prosperidad. Y luego también a lo contrario, pero en el día de adversidad considera. ¿Verdad? Entonces, puede ser que vengan días, no sabemos cuánto de tiempo, ¿verdad? Días buenas y días malas, ¿verdad? No es un día fijo, es en general. Así se entiende ese día. Y hay partes donde nos vamos a encontrar con otros ejemplos, donde habla acerca de este tipo de día. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Para que no digamos, oh, ahí está hablando de un cierto día, un día definido, la cual vamos a ver aquí en Ezequiel 4:6. Este sí es un día definido o definida. Dice, y cuando los hayas cumplido, te acostarás otra vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Por 40 días, ahí está, ¿verdad? Días, plural, hablando más de uno, yo te haré asignado un día por cada año. Ahí te está diciendo, este sí es definido. Cada uno de estos días es un año, hablando de los 40, ¿verdad? Es definido, no está diciendo, es un cierto ah, espacio de tiempo definido, 40 años, ¿sí? La diferencia entre Eclesiastés y Ezequiel es que uno no está definida y la otra sí está, porque nos dice cuánto tiempo hay, ¿sí? Ok. Ahora vamos a ver preguntas, comentarios. Porque dice que un día, también ahí más abajo, es un día es como 1000 años. Sí, es la cual vamos a ver ahorita. Este, Y, pero nota cómo lo dice. Otra vez, es importante que leamos bien todo, ¿verdad? Todo. Y cada palabra tiene su porque, influencia sobre el tema el porque cual arriba está hablando. había dicho que un día es un año, ¿verdad? Y Todo, acá abajo dice un día es como 1000 años. sí, la diferencia, Ah, ok. ahorita vamos a ver la diferencia entre este tiempo y el tiempo que acabamos de leer aquí, acá en Ezequiel. Dice Ok. segunda de Pedro 3:8. Más amados, no ignoréis esto, ¿ok? No lo debemos ignorar, eso es como un mandamiento, no está Una orden. una orden. Una orden. Ujú.
no ignores esto, que ahí está el tiempo, delante del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Ahí está. Entonces, delante de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Entonces, para el Señor, para Dios, un día representa. 1000 años. Ok, ahí está clarito. El contexto tiene que ser que para el Señor Para el Señor. es un día es 1000 años. 1000 años. 1000 años. Para el Señor. Acá no dice eso. Acá dice, hablando a Ezequiel, y cuando las hayas cumplido, te acostarás otra vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Por 40 días yo te he asignado de... ¿A quién se lo ha asignado? A la casa de Judá. A la casa de Judá, pero está hablando al profeta y el profeta representa al pueblo. Al pueblo. ¿Ok? Entonces, te lo he asignado un día por cada año. Aquí no está hablando para el Señor, aquí está diciendo para ti, para el pueblo. Para el pueblo. Oh, no, es mucha diferencia. Es mucha para diferencia, Señora. es mucha Para el diferencia. pueblo. Exacto. Oh, ¿Ok? Entonces, cuando menciona al Señor en cuanto a un día, eso lo traducimos 1000 años. 1000 años. Y si es más de un día, son pluralmente. O sea, 2, 3, lo que diga el texto. El tiempo para el Señor, un día representa 1000 años. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Está Ya más claro. entendible? Muy bien. Regla número 11. Y debo decir, antes de leer esta va a ser una de mis favoritas. Ok. Tal vez la favorita. Porque, o bueno, ahorita lo vamos a leer. Regla número 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se entiende en sentido figurativo? Ok. Antes de seguirlo, una palabra en la Biblia, tenemos que saber cuando lo leemos si es figurativo o es literal. Dependiendo de cómo está escrito, aquí nos da a saber qué es lo que tenemos que fijarnos para saber si es literal o figurativo. ¿Ok? ¿Sí me explico hasta ahí? Si tiene sentido tal y como está y no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Ajá, Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que leemos en Daniel y Apocalipsis. Lo hemos mencionado ya. Muchas personas que leen estos libros y ven que hay cosas que aparentan como espantosas. ¿Ah? Que bestias que suben del mar y de la tierra. ¿Ah? Un dragón que estaba persiguiendo a la mujer. ¿Ah? O sea, son ilustraciones, son figuras y sabemos que son figuras porque dice si hace violencia a las simples leyes de la naturaleza. Cuando nosotros salimos a la playa, no vemos a bestias que suben del mar, ¿verdad? No. Un oso, que un leopardo, estas cosas rompen las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Así es como sabemos que es figurativo. figurativo. Simbólico es otra palabra que se puede usar. Simboliza.
es un símbolo, Sí. ¿verdad? Pero si no hace esto, si no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, si no está haciendo algo que no es normal, ¿verdad? Entonces sí lo podemos entender, dice, entonces debe ser entendido en forma literal. Literal. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Porque ahorita es de lo que yo he visto en mi experiencia como cristiano, ¿verdad? En las pláticas que he pasado recientemente, es que muchos creen que Jesús no es literalmente el Hijo de Dios. Sí. Dicen que eso es simbólico y él nomás está tomando un rol como si fuera hijo Y que no es y que no es realmente hijo hijo. de Dios. Que Jesús ha existido desde la eternidad, así como el Padre. Que siempre estuvo allí, él nunca No nació como un hijo. como un hijo. Es lo que están diciendo. Es lo que están diciendo. Ahora, ¿qué respaldo hay para algo así? Pues yo ¿Qué digo, autoridad hay para esa forma de para pensar? decir eso, para Mm, pensar en eso, ajá. De decir de que porque realmente no es el Hijo de Dios. pues hay personas que interpretan la Biblia diferente. ¿Por qué es que lo interpretan así? Pues porque No ellos saben las reglas. Ahí no está. saben las reglas. Eso es. Saben las reglas. Eso es. Han de estar usando otras reglas O no que las no conocen. están en la Biblia. Que no están en la Biblia. Porque eso de que Jesús es hijo de Dios, lo dice vez tras vez tras La vez. Ajá. La Biblia nos da a entender que Jesús literalmente es el Hijo de Dios. Y que sí tuvo un nacimiento en un tiempo la cual nosotros como seres humanos Todavía no sabemos. no lo vamos a comprender, no lo vamos a poder. Ni vamos a saber, ni entender, ni Sería un saber gasto de tiempo de tratar de figurar cuándo eso cuándo fue. Cuándo fue que nació nació del Padre. del Padre. No nos da esa información. Simplemente lo tomamos como Como dice la palabra de Dios. Literalmente, porque de ninguna manera eso viola las simples leyes de la naturaleza. De ninguna manera. ¿Sí? Entonces, cada vez que leemos y pensamos que algo es figurativo o simbólico, tenemos que ver antes y después para ver si algo está haciendo violencia a las simples leyes de la naturaleza. ¿Ok? Tenemos que saber cuando Dios nos está dando alguna parábola, si Él está hablando de una forma para comparar algo con su reino, ¿verdad? Por eso es que cuando hablaba Jesús de las parábolas, dice, esto es semejante al reino de Dios. Semejante, ¿qué te da a entender? Que lo está comparando con algo que es celestial. ¿Sí? Esa comparación ya te da a entender que es una parábola. Es una semejanza, ¿verdad? Una comparación. ¿Sí? Ok, bueno, sigamos. Yo creo que no hay preguntas. Porque esta aquí, Satanás ha atacado más de todas. Él ataca a todas, pero esta es la que veo que ataca más. 12. O sea, de alguna manera nos trata de confundir con Es- lo literal con lo Sí. figurativo. Allí es Sí. donde, allí Sí. como que es donde él se aprovecha. Se aprovecha mucho de Se esta. aprovecha
muchacha de estos simbolismo. El simbolismo. Ajá. Sí, sí. Porque no teniendo ninguna prueba para decir lo contrario. La Biblia dice en inglés, en ese verso tan famoso, God so loved the world that he gave his only begotten son, que Dios dio a su único hijo. Pero en inglés, begotten significa que tuvo un nacimiento. Oh, Tuvo un nacimiento. Sí. Eso es begotten. Cuando vemos en Génesis, desde el principio, cuando Adán tuvo su primer hijo, Caín y Abel, hizo que begat, que dio a luz. Es lo que da a entender esa palabra. Entonces, aplicándolo al Padre, es igual, que dio a luz a un hijo. De la manera como y todos los detalles, eso no lo sabemos, pero sabemos que sí tiene un hijo. Sabemos que él es padre, ¿verdad? Literalmente. Y no tenemos por qué pensar lo contrario. No, Ninguna. no porque así está escrito. Así está escrito. Y así respondía Jesús. Escrito está, ¿verdad? Pero Satanás también usa la escritura, ¿verdad? A su conveniencia, para hacernos caer, ¿verdad? Para confundirnos. ¿Sí? Y ya veo cómo la gente está bien fácil de confundirse. Bien fácil. Bien fácil. Oh, pregúntenme a mí, yo también, cuando apenas iba aprendiendo, pues parecía razonable, parecía ser cierto. Tenía semblanza, o ¿cómo se dice? Una similitud. ¿O cómo? semblance. Semejanza. Semblance es como parecía. Una comparado apariencia. Ajá, parecía ser Real. real, parecía. ¿Verdad? Pensándolo. Ajá. Pero ya después, estudiando las reglas, pues es que ya no tiene sentido. Porque si la regla nos está diciendo que para que sea figurativo, debe hacer violencia a las simples leyes de la naturaleza. Y si no, Entonces es literal. es literal. Y Dios dice, la palabra no me acuerdo cómo va, pero dice que las cosas ocultas Ujú. son de Él, ¿verdad? Exactamente. No son de nosotros. No son de nosotros. Las cosas que no están escritas en la Biblia. El que cree será salvo, Ujú. más el que no cree. Ahí está. Ese El que cree. O está sea, condenado. Dios nos da lo suficiente para que nosotros seamos salvos. O sea, lo tenemos que creer por fe. Y si tenemos fe, vamos bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver las pruebas. ¿Ok? Acerca de lo que acabamos de leer. La regla nos dice que para que algo sea figurativo o simbólico, tiene que romper las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Veamos aquí en Apocalipsis o Revelaciones 12, 1 y 2. Y apareció en el cielo un gran señal. Esa palabra señal, si lo buscamos, está diciendo es un símbolo. ¿Ok? Si estudiamos lo que representa esa palabra señal, con eso ya nos damos cuenta qué es lo que está viendo Juan. Pero bueno, vamos a tomar la regla, ¿verdad? Dice que si hay cosas extrañas, cosas que nunca se ven en este mundo natural, sabemos que es simbólico. Dice, una señal, una mujer vestida del sol.
¿Alguna vez has visto una mujer vestida del sol? Mm, ¿Verdad que no? Entonces es un sí, símbolo. símbolo. Y la luna debajo de sus pies. Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Ok. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, eso puede ser que, ¿verdad? Puede ser que sí haga una corona, pero ya sabemos que es simbólico Simbólico todo. porque está vestida del sol y la luna está debajo de sus pies. Y luego dice, estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Eso también simboliza que Es ya siendo parte simbólico, sabemos que todo lo demás tiene que ser simbólico. Aunque tiene partes que parecen ser, cierto. o literales. Literales, pues. Vamos a Apocalipsis 17, 3 a 7. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. ¿Ok? Otra vez, es otra mujer, pero nota esta, dice, sentada sobre una bestia. ¿Ok? Escarlata. ¿Has visto esto en vida? Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas. Una bestia con 7 cabezas. ¿Qué está haciendo esto? Está rompiendo las simples leyes de la naturaleza. ¿Ok? Entonces ya sabemos, esto es un símbolo, es simbólico. ¿Ya? Ok, dice, Y la mujer estaba. y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz, una copa de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su... Ok. Wow. Todo esto es un símbolo, es una semejanza. Tienen una lección para que nosotros aprendamos, tenemos que investigarlas, ¿verdad? Dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre. De la ramera. Ok, entonces aquí sabemos que ella es la madre y que tiene que, Ramera y que madre de las, rameras. entonces tiene hijas. Sí. Ok, recuerden eso, es importante. Y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada, ok, entonces su estado embriagada, porque es que está embriagada, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que esta mujer perseguía de tal manera a los santos y los mártires de Jesús. ¿Ok? Seguidores de Jesús. ¿Por qué es que lo estaba persiguiendo? Porque estaba embriagada. Porque está- Eso también es un símbolo. Está embriagada. Vino en la Biblia representa doctrinas. ¿Ok? Doctrinas. Entonces estas doctrinas son erróneas y por eso es que ella también. estaba embriagada, estaba persiguiendo a los santos. ¿Ok? Vamos por un momento nomás recordar acerca de Adán, que tuvo 2 hijos. ¿Quién eran? Caín y Abel. Caín y Abel, ¿verdad? Y un hijo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que era del maligno, persiguió al otro. ¿Por qué? Porque Dios había visto la ofrenda de Abel y lo había aceptado, pero al de Caín no lo aceptó, ¿verdad? ¿Y por qué? No lo aceptó ¿Por qué no lo dio de corazón? Es una buena respuesta. Pero nos dice que él se airó contra su hermano porque Dios vio que la ofrenda de Abel era la correcta.
Entonces, ¿qué fue qué fue lo que Abel proveyó en su sacrificio? El cordero, Cordero que representa a Jesús. a Jesús. Él había Entonces, pedido su forma de adorar era ¿qué? Correcta, correcta. correcta. Su adoración era aceptable porque era correcto. Dios les había pedido un cordero, ¿verdad? Nos dice Hebreos que sin el derramamiento de sangre no puede haber, No hay perdón de pecado. no hay perdón o no hay remisión, dice, ¿verdad? Que significa lo mismo. Entonces, Caín, ah, en su ofrenda, ¿qué había? Lo, Todo lo que Verdura. lo mejor de las verduras, lo mejor. Pero, ¿qué faltaba? El cordero. Entonces, él trató de hacer una adoración falsa, una que no era aceptable, aunque era lo mejor, de lo que había. Que Dios había pedido. Exactamente. Entonces Dios se fija en lo que, ¿verdad? Lo que da uno y si él no. Exacto. De si lo estamos haciendo de la manera como Él. Él dice. Lo pide. Él requiere que nosotros le demos lo que Él pide nos pide, lo que- ¿verdad? Entonces, esa es la adoración falsa y esta mujer está, está embriagada con falsas doctrinas, falsas adoraciones, falsos dioses, y por eso es que está persiguiendo a los santos y los mártires de Jesús. ¿Ok? Nomás una pequeña nota porque esto va a ser importante. Y luego dice, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, ahí mismo nos da la explicación. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Ya vimos qué representa la regla. Que cuando hay 10, ¿cómo dice? La bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, la mujer sentada sobre la bestia, La naturaleza, pues. está haciendo violencia con la naturaleza. Son Que cosas no Dios existen en el mundo natural. ¿Ok? Estas son las cosas que tenemos que Esos son- ser que analíticos, recordar de que- analizar. analizar lo que es simbólico y lo que es ¿cómo dice la otra palabra? Literal. Ujú. Literal. Ujú. Que no nos confundamos. Que con no lo nos literal confundamos. Y con lo simbólico. Ujú. Ajá. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, al menos que Jesús nos diga, esto es una parábola, entonces es literal. Es literal. Las parábolas se asemejan. Eso, a lo eso literal. sí, Se relaciona con lo literal, pues. no, las parábolas al contrario. Cuando sabemos que es una parábola, Ajá. sabemos que Jesús nos está diciendo, esto es semejante al reino del cielo. Semejante quiere decir que es una parábola. ¿Sí me explico? Una parábola. La parábola, ya hablamos de las 10 vírgenes, vamos a hablar ahora de otra. ¿Ok? La parábola de la moneda perdida. La mujer pierde la moneda, no sabe dónde está, comienza a limpiar a toda su casa. Esa parábola es simbólico, aunque es una historia que puede ser real, pero sabiendo que es una parábola, con eso es suficiente saber que es una figura, porque representa algo. La moneda representa algo. Consigue una lámpara para poder ver. Limpia su casa. Todo eso es simbólico. Representa algo. Y ¿Sí? uno se está imaginando que cómo era la mujer y la Ah, manera.
exacto, la mujer sabemos que representa algo también, ¿verdad? Es una iglesia. Entonces, las parábolas, cuando leemos, sabemos que eso es una parábola, esto es una figura. Es simbólico lo que Dios nos quiere dar a entender algo. Tengo que ir a la Biblia para ver qué representa cada cosa. ¿Sí? ¿Ya? Ok. No se preocupen, no vamos a ir muy rápido, vamos a asegurar que entendemos, ¿ok? Que no se enrede uno. No se enreden, porque sería bueno que pues uno también repase, ¿verdad? Y está grabado, podemos regresar a escuchar, asegurar que estamos leyendo bien estas reglas, porque sí es importante. Como dije, esta va a ser una de las más usadas para tratar de confundirnos. Porque es lo que hace Satanás, agarra la palabra de Dios y la tuerce y para que nosotros no entendamos. No entendamos. Mucha gente no quiere leer el Apocalipsis porque ven esos símbolos, estas figuras Les da miedo. y les da miedo. Sí, pues sí. Al principio que uno no Les da miedo. comprende muchas, pues da miedo. Pero no Que tenemos no que... quieren decir eso, es totalmente diferente a lo que Ya están lo que diciendo. ella quería, yo le he leído y no sabía el significado tampoco. Ajá, ajá, Vamos a aprender. sí. Sin embargo, al principio del libro, y el mismo nombre en inglés dice revelación, quiere decir que es algo que Dios reveló, No, pues ahí está una también. revelación, ¿verdad? Y además dice, pronuncia una bendición sobre el que escucha, lee, creo que eran 3 cosas, pero bueno, esa bendición es para aquellos que lo están leyendo, los que lo están escuchando y también ponerlo por obra, creo que era. Esas 3 bendiciones son para aquel que quiere investigar, que quiere ir a ver qué es lo que representa todo esto. Es Satanás el que te dice, no lo leas. ¿Por qué no? Porque ahí va a descubrir todo lo que va a pasar, todo lo que está haciendo Sí, ¿verdad? So, para engañar. en la Biblia tenemos revelaciones y ahí dice todo lo que va a pasar. El libro de Revelación El último es, libro, es, el último dice que es la revelación de Jesucristo que Dios se lo había dado a Jesús para entregárselo a sus siervos los profetas, ¿verdad? A su siervo Juan, y que el ángel se lo había dado para darnos a ver a nosotros qué es el porvenir, qué es lo que iba a venir a pasar pronto, dice, pronto. pronto. Ay, Y Dios que mío. la mayoría de Apocalipsis ya es la historia. Vea, Ya nomás faltan unas cuantas cositas. poco, ¿verdad? Poco para que ya se cumplan todas. Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros para que entendamos. Dios es paciente, dice Pedro, para que no nos perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y a darnos cuenta de las revelaciones del libro que fue inspirado Juan. Pues nos damos cuenta. Pues aquí está hablando de una mujer, ¿verdad? Esta mujer que mata a los siervos, a los santos, dice. ¿No será importante saber quién es esta mujer? Bien importante. ¿Verdad? O sea, ¿Qué es eso? nos debe dar urgencia, nos debe dar un despertar. ¿Quién es? Bueno, eso lo veremos más adelante. Regla número 12. A ver cuánto tiempo tenemos. Vamos a terminar con esta. Para conocer el verdadero significado de las figuras, que el verdadero significado, dice, se debe rastrar la palabra figurativa. ¿Ok? Estamos entendiendo que es una palabra figurativa,
un símbolo. De esta manera es como sabemos el significado verdadero de esa figura, dice. A través de su Biblia la arrastramos. ¿Sí sabemos qué es rastrar? Rastrear, Rastrear. ¿Qué es? A ver. estar buscando, estar siguiendo. Que ¿verdad? se, Como buscando como un GPS, pues. ujú, que un verso te lleva a este verso. Y ese verso te lleva a otro verso. Y ese verso te lleva a otro. Eso es rastrear. En inglés se llama proof text. A través de la misma Biblia se comprueba qué significa ese símbolo. Dice. Y donde usted la encuentra explicado. ¿Ok? Donde encuentra la explicación de esa figura, lo intercambia con su figura. ¿Ok? Vamos a decir la mujer, que es, ¿verdad? Se encuentra mucho en las figuras, es la iglesia. Entonces tendríamos que ir al verso donde nos dice que que representa la iglesia, y cuando encontramos que es la iglesia a través de esa cita, ya no vamos a decir mujer, sino que vamos a reemplazarlo con lo que es la iglesia. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, por ejemplo, acabamos de leer allá en Apocalipsis 12 de la mujer. Entonces, allí en vez de mujer, dice, y vi la iglesia. ¿Sí? Cuando ya sabemos el significado, reemplazamos la figura por lo literal. Dice, intercambiando con su figura y si da sentido, tiene que dar sentido común y es razonable, ya no queda necesidad de buscar más allá. Y si no tiene sentido común y no es razonable, su bosquejo debe continuar. O sea que Dios también usa el razonamiento, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que asegurar que sí cabe la figura donde estamos leyendo. Tiene que tener sentido, tiene que ser razonable. Coincidir con lo que Coincidir, sí. No debe ir en contra de algo que Dios ya había establecido antes. Porque Dios no es un Dios de confusión, nos dice Pablo, ¿verdad? Él no. Eso es Babilonia. Babilonia sí Sí, es nos confusión. confunde, nos confunde. Pero Dios no. Entonces, la razón, el sentido común, Dios nos da eso. Nos da a través de su espíritu, ¿verdad? Cuando vemos eso, pues eso tiene mucho sentido. Vamos en buen camino. Sabemos que sí ha de ser. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, aquí ya estamos en la regla número 13. Creo que aquí. Regla número 12 no tenía citas. Entonces aquí vamos a terminar por hoy. Lo que hemos estado o lo que queremos comenzar a estudiar son los mensajes de los tres ángeles. Porque eso se trata de la historia más reciente. De la historia de cómo Dios, después de rechazar a los judíos, porque dice allí que iba a terminar el tiempo de ellos en las profecías, tenemos que saber cómo es que Dios levantó otro pueblo ah, para estos últimos días. Levantó otro pueblo.